Buenas tardes, Hugo Alfonso de Foro Ferroviario de aquí de San Nicolás, ¿me escucha? Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes a toda la audiencia. Gracias, senador, por su tiempo y por la predisposición. Le contaba a la audiencia, ha sido un proyecto que usted se ha reunido hace un par de meses con la gente de SOFSE, allá de Trenes Argentinos y el amigo Martín Marinucci, ¿sí? Sobre el proyecto de estos trenes regionales de Rosario, ¿no? Sobre Rosario Cañada de Gómez, Rosario Villa Constitución, Casilda, Rosario San Lorenzo y Rosario Pergamino. ¿Me podía contar un poquito de ese proyecto que fueron a reunirse con la gente allá de Trenes Argentinos? Bueno, fuimos a ver en qué sabíamos que la decisión política del presidente Alberto Fernández de hace ya unos cuantos meses, incluso antes de asumir, era pensar en la vuelta de los trenes metropolitanos al área del Gran Rosario y que había dado el visto bueno para ello. Bueno, fuimos a hablar para ver cómo estaba esa situación y nos encontramos realmente con un avance en las decisiones, o por lo menos de un trabajo concreto, ya no solamente de una decisión política, sino ya de medidas concretas, de buscar, de mejorar, bueno, en algunos casos hay que mejorar la vía, en otros la cuestión de la señalización, la altura de los andenes, eh, pero la mayor problemática que hoy está teniendo todo este tema pasa por tantos años en donde en esta región no se ha desarrollado el tren de pasajeros, como en el resto del país, salvo el Gran Buenos Aires, tenemos el material rodante, en donde dependemos mucho por ahora del tema de importaciones y eso es lo que quizás esté trabando para también para hacerlo más rápido todavía, pero la decisión está tomada y seguirá avanzando. Yo tengo esperanzas. A mí me gusta, no me gusta en estas cosas cuando, sobre todo cuando no depende de una decisión mía fundamentalmente, ¿no? Pero si yo me veo cómo se está trabajando y lo que se está planificando, creo que si hay un poquito bueno, toda esta pandemia que también complica a las decisiones en el mundo y a lo que uno encarga y el cumplimiento de las empresas. Yo tengo esperanzas que antes de fin de año uno de los ramales de pasajeros esté corriendo, ya sea hablo de la provincia de Santa Fe, ¿no? Rosario Villa Constitución, que bien podría extenderse hasta San Nicolás. El Rosario Cañada de Gómez podrían ser los dos primeros que se abran. Senador, cuando usted dice tenemos, usted cuando se reúne con la gente del gobierno, ¿no? Con Marinucci, ustedes llevaron un relevamiento, hicieron por su cuenta un relevamiento de vía, de material rodante, porque estaba siguiendo su página, también la infraestructura de estaciones, ¿no? ¿Cómo está? ¿Hicieron un relevamiento por su cuenta, llevándole una carpeta diciendo, hay esto, tenemos esto, o el gobierno nacional se encargó del relevamiento, cómo estaba la situación? No, no, ellos mismos están haciendo el relevamiento y se están haciendo el trabajo en algunas vías. Y tenemos en la provincia el organismo correspondiente como para poder realizar esa evaluación del tema vías y por supuesto que son ellos los encargados de hacer ese relevamiento. Lo que sí yo le pedí que, bueno, que a Marinucci poder concretar alguna reunión en estos meses aquí mismo en cada una de las localidades para de alguna manera también empezar yo lo trasladé. Nosotros tenemos el ente coordinador metropolitano en la ciudad de Rosario y bueno, puse de manifiesto estas alternativas y que cada uno en su localidad tiene que ir pensando concretamente. Uno imagina un sector no solamente la estación, sino un sector de estacionamiento para que uno pueda dejar el auto, la moto, la bicicleta en condiciones seguras y después trasladarse en tren en el caso de, bueno, generalmente el tráfico es hacia Rosario como centro de trabajo, de esparcimiento o de estudio y que pueda desarrollarse de esa manera, ¿no? Así que creo que cada población tiene que ir pensando en esa lógica y en esa infraestructura, que quizás uno no lo tiene en cuenta, pero si el tren empieza a correr por las vías, esto va a ser una demanda creciente de estas cuestiones. Cuando usted eh,
¿cómo ve la gestión de este gobierno a nivel reapertura de ramales? Pues yo veo los pueblos, estamos trabajando con la asociación que la gente está impulsando, ¿no? Se está juntando y está pidiendo por el tren, y realmente lo conocemos a Martín Marinucci, es una persona que te escucha y escucha a la gente, ¿no? Y ustedes fueron por diciéndole, vamos que tenemos para poder reactivar, vamos que la vía está, hay vía y esperanza, o están trabajando con alguna asociación también por la vuelta del tren en Rosario. ¿De qué se impulsaron? ¿Va a ir directamente? Vamos por esto, porque están buena. Yo veo porque está muy bueno de Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda, San Lorenzo y Pergamino, que sería una cosa para mí fantástica, ¿no? Más sería Rosario Pergamino, un ramal por muchos años también, que hoy por hoy sería de pasajero, estamos hablando, ¿no? Cuando yo ingresé en campaña como candidato a senador por el departamento de Rosario, bueno, me reuní con los amigos del Riel, con gente vinculada a ferrocarriles, y nosotros puntualmente, yo no tengo ninguna duda que la logística de transporte, el tren debe ser una herramienta fundamental, no tengo ninguna duda. Entonces, desde ese mismo momento empezamos a trabajar para conocer un poco cuáles eran las alternativas de gente que conoce y que tiene un relevamiento hecho, y los amigos del Riel acá en Rosario tienen un trabajo realmente muy bueno, saben todo lo que se necesita, más allá de sus deseos, son conscientes y se hacen un relevamiento de lo que hay. Y lo que fui a Buenos Aires bueno, concretamente fuimos de la mano con un funcionario también nacional, como digo, Juliano, al que le pedí, bueno, un acercamiento. Fui concretamente para decir, bueno, a ver, ¿en qué instancia estamos? Y la verdad que me llevé una grata sorpresa cuando me estaban esperando con una carpeta con los ramales que están dispuestos a abrir, y con un entusiasmo muy grande y con fechas que tienen ellos de distinto material rodante que hay que importar y que se está tratando de trabajar. Digo, hay que importar no porque sea un deseo de ellos, sino porque hoy por hoy no tenemos la infraestructura suficiente como para poder realizar para tener toda la mano de obra y el mecanismo y el material rodante nacional. Ojalá lo pudiéramos hacer, porque eso es el deseo de ellos también. En todo eso también empezamos a trabajar y a pensar en los talleres de Pérez, que es una demanda también, pero bueno, hay una cuestión también legal de un privado que es el dueño de toda esa instancia, en donde, más allá de un deseo de expropiación que hay, no es sencillo. Bueno, hay algunas trabas, pero lo más importante es que empiece a rodar empiecen a rodar el tren, y a pensar que una alternativa ante tanta gente que va abandonando la ciudad y que busca un poco más de tranquilidad en las poblaciones cercanas, no sea el auto la única forma de movilización, ¿no? Porque puede haber algún transporte interurbano que también hoy está sufriendo las consecuencias de la pandemia, puede haber moto, puede haber bicicleta, pero no hay como el tren para esa lógica de movilidad que hoy necesita el Gran Rosario, la zona metropolitana. Así que yo realmente vi un organismo, el de Trenes Argentinos, que está convencido y que tiene un plan para desarrollar paulatinamente y hacer correr el tren por las vías. Cuando de estos 5 ramales que usted pretende, y ojalá Dios quiera se puedan reactivar, ¿no? ¿Cuál sería el más principal si ustedes le dieran a elegir hoy? Dice, ¿cuál querés que se reactive a primera instancia? Y otra cosa, ¿qué es lo que más escuchó de la gente en pedir por qué pidió el tren? Porque, por ejemplo, yo escuchándola a la gente me dice, yo después voy a apuntar a un pueblo, que le voy a hacer una pregunta sobre un pueblo de Santa Fe que lo tengo un poquito aislado. Pero ¿a qué, usted como senador, qué escuchó el reclamo de la gente? La escuela, quiero ir a ver a un familiar, necesito el tren por una cuestión económica. No, es un poco una mezcla de todo eso. El transporte interurbano es una complicación para toda la población desde hace muchos años. Aquí en esta zona, en la zona de Funes, en la zona de Roldán, ahora se está extendiendo, por eso
creo yo que el ramal a Cañada de Gómez sería el principal, ¿no? El más importante para abrir hoy, pero ahí cerquita también está el de San Lorenzo y está el de Villa Constitución que está rodando. Pero, digamos, como tiene que ver quizás con la mayor demanda por la cantidad de personas. En Argentina, cuando uno dice, se arman barrios en las afueras de las grandes ciudades y se va a los pueblos vecinos. Entonces uno piensa que infraestructura o servicios son tener agua, cloaca, luz y gas. Y no es solamente esa infraestructura y esos servicios los que hay que ver. El transporte, la seguridad, las escuelas, los servicios sanitarios, bueno, todo eso es importantísimo. Entonces, ¿qué ha pasado? Se hacen desarrollos y ¿qué pasa todavía? Se hacen grandes desarrollos inmobiliarios, pero después la gente no tiene un lugar ni para ir a comprar una aspirina, porque no hay una farmacia, porque no hay un centro asistencial. El transporte más cercano le queda 15 cuadras. La policía dice, bueno, nos falta seguridad acá, ¿no? Y claro, la comisaría le quedó lejos. Entonces, me parece que hasta que no aprendamos esa situación y cómo en las poblaciones se autorizan las construcciones de nuevos barrios, que es muy bueno para una población porque cobra la tasa municipal y recauda, pero después vienen todos los otros problemas y la demanda de la gente que se va a vivir allí y el Estado siempre corre de atrás. Entonces, el transporte, dentro de toda esa infraestructura que ha carecido en el último tiempo, es una de las vitales. El que tiene auto, bueno, se moviliza. Hoy el costo que tiene la nafta es prohibitivo también para aquel que tiene que hacerse todos los días 50 o 60 kilómetros para ir y venir. Ahora, por eso digo, es una mezcla de cuestiones económicas, de transporte, de tranquilidad, de servicio, y realmente uno no tiene que inventar nada, tiene que ver cómo se manejan las poblaciones mundiales más importantes, en donde y nosotros estamos copiando ese modelo en donde la gente busca vivir en lugares más tranquilos, en lugares con verde, en posibilidades de no estar uno arriba de otro, y se traslada solamente a trabajar para las grandes urbes o a los centros de las grandes urbes, y deja el auto en la estación de trenes más cercana y después vuelve y se va a su casa con el auto o con cualquier vehículo. Esa es la lógica que usa el mundo y nosotros vamos camino a eso. La semana pasada anduve por la zona a un amigo que también está luchando para que el tren pare en Cerodino, ¿no? Que le estamos dando una mano en el sentido, apoyándolo en todo. Estuve por la zona de Aldao, también Cerodino, Andino, y veía la influencia muchísima es una zona de campo, ¿no? Que se trabaja muchos camiones. También, si uno también se pone a ver que si las vías están activas, también podemos trabajar en conjunto con el campo para el pequeño productor también, ¿no? Que use el tren carga, y también siempre pedimos por el tren de pasajeros. Entonces, se trabajaría en conjunto, ¿no? Pasajeros y carga. También influencia también de muchos camiones, pues es una zona muy muy transitada, esa zona yo no conocía. La verdad que estuve muy lindo, ¿no? El tema de los trenes, cómo están las estaciones, la gente quiere volver el tren, pero también sería también un trabajo también en conjunto con el carga para los campos, pero más para los pequeños productores, ¿verdad? Bueno, el Belgrano Carga es uno de los que más desarrollo ha tenido y lo seguirá teniendo para llegar a los puertos por ferrocarril. Yo no tengo dudas que eso es vital, porque y me parece que no es quitar el trabajo de los camiones y de los transportistas. Yo creo que hay que reformular la logística y pensar en las estaciones de trenes en los pueblos, y que el camión haga el trabajo y lleve el grano hasta los hilos del pueblo, y de allí se puedan embarcar o se puedan encaramar a través de los ferrocarriles que lleguen a puerto, digamos. Esa sería la logística adecuada. Después, bueno, hoy tiene uno en época de cosecha, como está ocurriendo ahora, en donde la ruta está atestada y los ingresos a las localidades que vos mencionabas, desde en toda la zona, por armar o por mencionar un radio, que es toda la zona de San Lorenzo, Puerto General San Martín, toda la zona de puertos que están al norte de Rosario, es un caos.
transitar por las rutas, los camioneros que se quedan de alguna manera durmiendo al costado de la ruta por 2 o 3 días, esperando su turno para ingresar. Digamos, es una situación que uno la ve desde hace tiempo y que, bueno, no tengo dudas que el tren de cargas puede ayudar a alivianar todo eso. Senador, última pregunta. Usted hablaba de estos 5 ramales, ¿no? De Rosario hasta Pergamino. Sí, hay un pueblo que me quedó, tuve en su red social y mirando, ¿no? Que yo hace mucho tiempo yo fui a ese pueblo, ¿no? Y la gente, charlando con la gente, me decía la falta que nos hace el tren para que nuestros chicos estudien. Y el único ramal que podía tener acceso a ese pueblo, que usted nombró diciendo de Rosario o San Nicolás, podríamos hacerlo, es el pueblo de Teóbal. Sí, porque si no vendría a San Nicolás, no quedaría, entre paréntesis, colgado Teóbal, ¿no? ¿Se ha reunido con la gente de Teóbal o ha visto la necesidad del tren en el pueblo? Bueno, no, el departamento mío llega hasta Figuera, por eso es en la localidad hasta la localidad de Figuera, pero sí entiendo que cuando uno dice hasta Villa Constitución, uno lo señala teniendo en cuenta la provincia de Santa Fe, pero no tengo dudas que el tren a San Nicolás, yo creo que va a ser una alternativa de prolongarlo ese ramal, porque también hay una actividad económica y de pasajeros en esa dirección. Y también de lo que se habló con el presidente de Trenes es pensar en distintos ramales y que no solamente uno piense que, por ejemplo, el Mitre va a ser para pasajeros, el Belgrano para cargas, no. Realmente lo que se piensa es una coordinación con los distintos ramales que hay de las distintas empresas, y creo que va a haber algunas novedades también en torno a la decisión que va a tener el gobierno nacional respecto a los ramales, en donde no creo que sigan las concesiones actuales y me parece que va a haber un reordenamiento y una mirada distinta desde el Poder Nacional a lo que son las vías, ya sea de carga o de pasajeros. Acá tenemos un mensaje de Mar del Plata, un forro aficionado, dice: tendríamos que tener senadores dentro de la provincia de Buenos Aires con esa impronta por la reactivación del tren. Así que bueno, está bien, es un buen mensaje para la gente también de Mar del Plata. Senador, es que hoy no hay alternativa, digamos. El que piense que todo tiene que seguir siendo por ruta, no viajó por el... No digo que bueno que ya que viajen en el mundo, digo, pero por lo menos aquel que tiene poder de decisión ve que el tren en el mundo es el que rige el transporte fundamental entre las grandes urbes, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible. A ver, dejarlo tanto tiempo es una infraestructura que se fue cayendo, que se fue deteriorando, se abrieron pasos a niveles clandestinos, la señalización quedó totalmente obsoleta y en algunos casos ni existe porque hay ramales que directamente no pasó más un tren, pero hoy armar una infraestructura ferroviaria es costosísimo, entonces poder aprovecharla, poder reacondicionarla, es darle un servicio al ciudadano de comodidad. Uno puede ir tranquilo en un tren, y esa es otra de las cosas que tampoco se quiere en el organismo nacional, que la urgencia de meter un tren en las vías haga pensar que un día empieza a rodar el tren y dice, bueno, tardé 1 hora más yendo en tren que yendo en auto. Bueno, un día es romántico, al mes dice, no, a ver, no tiene aire acondicionado, me muero de calor, me muero de frío, llega tarde. Entonces, cuando vuelva, que vuelva en una condición digna para que no tengamos el otro discurso que digan, ¿para qué abrieron un tren si no pueden brindar las condiciones mínimas, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que tener una precaución, porque hoy se necesita la vuelta del tren y en las mejores condiciones. Senador, yo le quiero agradecer profundamente su tiempo, su predisposición, agradecerle mucho. Bueno, muy buena gestión, que se reactiven todos estos ramales. Yo quiera que
el gobierno tiene buena predisposición, así que bueno. Que tiene el micrófono abierto para decir un minuto, le doy a la gente, yo a los invitados, para decir lo que realmente quieran, así que tienen lo que usted quiera. Bueno, Hugo, simplemente señalar que en mi caso yo soy de un poder legislativo, que no tengo una decisión desde lo ejecutivo para llevarlo a cabo, pero sí para golpear las puertas necesarias y para hacer toda la fuerza posible, en este caso por el tren, como en otras alternativas. Uno cree que tiene que, desde el poder que tiene, en el caso mío, como la senaduría de un departamento que es el más importante de la provincia de Santa Fe, enmarcar estar al lado de la gente en las necesidades y poder golpear todas las puertas, o a nivel de mi propio gobierno de la provincia o a nivel nacional, para llevar, como lo hacemos, como lo hicimos también con las rutas, con las distintas rutas que rodean y que están en el departamento de Rosario, que son de ámbito nacional, las dificultades que tenemos y bueno, y todas las necesidades que hay, que se conozcan, porque me parece que esa es la función nuestra y donde mejor tenemos que hacer las cosas y donde no nos tenemos que callar, sino marcar lo que podemos hacer para mejorar la vida a la gente, que es en definitiva para lo que nos eligieron. Senador, le agradezco mucho, lo vamos a tener en carpeta, así que si podemos llamarlo en cualquier momento y ver cómo sigue toda esa reclamación remal y que Dios quiera vaya por buen camino. Un abrazo grande. Ojalá antes de fin de año podamos estar brindando en la vuelta de los ramales que hace tantísimos años que no pasan y no llegan a la ciudad de Rosario. Un gran abrazo. Hasta luego. Era el senador del departamento de Rosario, Marcelo Lewandowski, por la vuelta al tren a Rosario.